Ya estamos iniciando. El hermano Emir quiere compartir un testimonio con nosotros. Bueno, le cedemos un momento la palabra. Amén. Buenas noches a los que no saludé. Sí, bueno, quería compartirle, eh, justo en la semana estuvimos trabajando, o sea, la célula anterior, estábamos hablando de la reconstrucción, un tiempo de reconstruir, ¿no es cierto? Lo que se había derrumbado, toda ruina, todo lo que había en nuestras vidas. Y bueno, o sea, a pesar que seguimos siempre firmes, siempre hay lugares que reconstruir en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros veníamos pasando un tiempo donde estaba todo muy parado, o sea, en las áreas de nuestros negocios, tenemos camiones, tenemos negocios y estaba todo muy quieto, Sí, sí. estaba todo muy quieto y decíamos, bueno, es el tiempo que viene lloviendo, es la economía, lo que está pasando en la Argentina, pero la Argentina entró en crisis, pero no significa que un cristiano haya entrado en crisis. Entonces yo tomé la palabra de la célula pasada, que era el tiempo de reconstruir. Entonces lo primero que hicimos con mi esposa, mi familia, oramos y llevamos el diezmo y, y bueno, o sea, pedimos a Dios eh, el tiempo de reconstruir lo ministerial, el llamado, la célula, volver a estar sirviendo, ¿no es cierto? Y Amén. bueno, ya ayer en el culto, en la iglesia, Dios empezó a orar, empezó a ir gente que habíamos invitado, gracias a Dios pudieron ir nuevos. Y hoy, desde que comenzó el día, desde que comenzamos con nuestras actividades, se abrieron los cielos de una manera sobrenatural, o sea, lo que por mucho estaba derrumbado, caído en la economía, ya tengo trabajo, tengo hasta fines de julio, no Gloria a fueron saliendo Dios. de los trabajos y antes estaba todo parado, no había un lugar donde llamábamos, donde íbamos, no había carga, no había viajes y hoy nos empezaron a llamar de todos lados, ya se anotaron para los próximos viajes, en los negocios, en lo que Dios nos dio y la verdad que algo sobrenatural. Y no solamente en la economía natural, sino que en lo espiritual también, o sea, empezamos a, a buscar más profundo y bueno, y a trabajar sobre sus estatutos, que uno de esos es el diezmo, ser fiel en eso. Entonces Dios abrió los cielos en su palabra y como le compartía hoy, o sea, Dios respalda su palabra, ¿no es cierto? Así Y es. Amén. bueno, Dios obró, quiero dar gracias y también para aquellos que estén pasando o no, tal vez un área económico, sino que solamente reconstruir lo que se haya derrumbado y seleccionar las personas para que podamos trabajar en equipo. ¿Amén? Amén. Amén. Qué buen Sí, testimonio. grandioso testimonio. Vemos cómo cuando queremos iniciar, como dice el hermano Emir, quería iniciar una nueva etapa, una etapa de reconstrucción, buscó primeramente de Dios y Dios le respaldó y a su compromiso que entre lo que fue su conexión, su comunión del hermano Emir con nuestro Padre Celestial, Dios le respondió. Amén. Y bueno, así es Dios. Cuando nosotros decidimos buscarle a Él primero, Él comienza a obrar por nosotros, Él comienza a abrirnos los caminos, comienza a darnos la visión, la dirección que necesitamos. Amén. Bueno, lamentablemente en un momento se conectó nuestro hermano Rolando Amarilla, conocido también como Rolly. Como sabemos por el grupo se ha estado pidiendo oración por él, está con problemas de salud. Entonces ahorita vamos a, tanto ahorita al iniciar la oración como en la oración final, vamos a recordarnos para orar por nuestro hermano y Amén. juntamente con el sobrino de la hermana Hilda que acabamos de conocer, también eh, tiene un principio de neumonía, entonces en el nombre de Jesús vamos a interceder por ellos para que
el Espíritu Santo obre en sanidad con ellos. Amén. Bueno, vamos a dar inicio con la oración. Padre amado que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque no hay nadie como tú, mi Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro Salvador, nuestro todo, Señor. Todo aquello que necesitamos, tú lo suples, Señor. Cuando nosotros decidimos buscarte a ti, Señor, tú siempre estás allí. Tu palabra nunca vuelve a ti vacía, Señor, sino que cada una de esas promesas que tú nos entregas a nosotros, Señor, tú eres fiel, Señor. Eres fiel y siempre fiel que cumples con ella, mi Señor. Incluso a veces de formas en las que nos sorprendes enormemente, Señor. En esta noche, Señor, también queremos darte gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos acá presentes, Señor. Te pido, Padre amado, que tú bendigas cada una de sus vidas, Señor, pero queremos también pedirte de forma muy especial, Señor, por el sobrino de nuestra hermana Hilda, Señor, ese niño, Señor, tú sabes que cuál es su situación, esa enfermedad que le está diagnosticando el hombre, Señor. Pero no hay enfermedad que el hombre pueda hablar, Señor, que tu palabra no pueda sanar, Señor. Te pedimos, Padre amado, Señor, que entregues tú a través de tus siervos, Señor, la palabra de sanidad para ese niño, Señor. Te pido, Padre amado, que sus pulmones, Señor, comiencen a sanar, Señor, que su respiración vuelva a ser normal, Señor. Te pedimos, Padre amado, con nuestro corazón en la mano, Señor, como hijos tuyos, Señor, intercesores por los más pequeños, por los más débiles, Señor, que tu mano sanadora obre sobre ese niño, Señor, así también como te pedimos también, Señor, que obre sobre nuestro hermano Rolly, nuestro hermano Rolando Amarilla, Señor. Tú sabes también cuál es la situación que le está teniendo, Señor. Te pedimos, Padre amado, que sea tu mano sanadora también, Señor, obrando en sus riñones, Señor, desintegrando toda piedra, todo cálculo, Señor, que le está causando ese dolor, Señor, que se vuelva polvo y desaparezca, Señor, para tu gloria y tu honra, mi Señor, nuevamente en su vida, Señor. Te pedimos que tú obres, Señor, que seas tú sanando, Señor, que seas tú, Señor, mostrándole nuevamente tu misericordia y amor en su vida, mi Señor. Te pedimos, Padre amado, que también les des la fuerza, Señor, para mantenerse firmes, para mantener esa fidelidad que Él siempre ha mostrado para ti, mi Señor. Te pedimos, Padre amado, que en esta noche, Señor, que estamos aquí todos reunidos para escuchar de tu palabra, Señor, tú seas ese invitado especial en cada uno de nuestros corazones, Señor. Permítenos poder escuchar, Señor, ese mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy, Señor. Permítenos, Señor, que podamos sembrar esa semilla, Señor, que podamos tener ese fruto, Señor, de convertirnos, Señor, en ese Nehemías que nos llamas a que seamos en este nuevo tiempo, Señor. Te pedimos, Padre amado, que nos acompañes en esta noche, Señor. Guía esta reunión, esta célula, mi Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy seguimos construyendo, seguimos reconstruyendo. Vamos con la tercera parte en nuestro estudio de Nehemías. Un segundo. Ahora sí. Tiempo de construir, parte 3. Y iniciamos en Nehemías capítulo 5. Dice desde el versículo 1. Entonces, bueno, vamos por si de casualidad alguno no ha estado en las clases anteriores. Recordemos, Nehemías fue un líder que Dios levantó en los tiempos en el que el pueblo de Israel había sido esclavizado y esparcido por las distintas tierras de distintos reinos que habían en aquel tiempo. Sin embargo, Dios levantó a Nehemías, un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios, un hombre que le buscaba aún cuando estaba siendo siervo de ese reino que había esclavizado a Israel. Él seguía fiel a Dios, aunque tenía una posición privilegiada respecto a otros israelitas, él seguía fiel a Dios. Y bueno, él lo levantó y le dio el propósito de volver a levantar las murallas de Jerusalén, volver a reconstruir eh, las murallas de la ciudad amada, del pueblo amado de Dios. Y Nehemías
en su corazón, desde su propio corazón, él tomó ese propósito y lo llevó, comenzó a iniciar la obra. Como sabíamos, él comenzó y pidió permiso a quien era el rey de Persia en ese tiempo, le fue concedido, armó su equipo y con ese equipo comenzó a trabajar. Vimos en la clase pasada de que hay que eh, eh, cuando la obra comienza, se vienen los ataques, se vienen distintos problemas, distintas situaciones. Sin embargo, lo que nos enseña Dios a través de la vida de Nehemías es que hay que estar atentos, hay que estar preparados, hay que estar conectados con Dios en cada momento, pedirle visión, pedirle sabiduría para armar las estrategias necesarias para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Y bueno, vamos ahora por Nehemías 5, en donde la obra de Dios continúa, sin embargo, como nunca va a dejar de ser, el enemigo siempre va a estar buscando la manera de detener la obra. En Nehemías 5, versículo 1, les iba a leer, dice, entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Aquí en esta primera parte podemos ver que comienzan a haber situaciones dentro de las personas que estaban en la obra, comienzan a haber quejas. Entonces, anteriormente habíamos visto cómo los problemas venían de afuera, las cosas, los obstáculos para que la obra se hiciera venía desde afuera. Ahora comienzan a haber situaciones internas. Pero es que el equipo que se había dedicado a construir los muros no había avisado a Nehemías que para ellos construir y sobrevivir habían adquirido deudas y que cuando llegó el momento en que esto se les volvió una carga que ya no podían soportar. Ellos simplemente, con buena intención, pero sin la dirección, sin la guía del líder que Dios había levantado, comenzaron a tomar decisiones fuera de esa, fuera de lo que es la guía que estaba teniendo Nehemías. Y es que al momento que nos convertimos en soldados, debemos rendir cuentas a nuestro líder de las acciones que vamos a tomar. El no hacerlo traerá tristeza a nuestras vidas. Ellos pudieron haber buscado la manera de decirle a, a Nehemías lo que ellos querían hacer o incluso pedirle buscar alguna situación antes de comenzar a actuar. Pero eso no fue lo que ellos hicieron. Ellos simplemente actuaron por cuenta propia y en ese momento, cuando ya no podían aguantar más la carga, es que se acercan a su líder y le dicen, ya no podemos más, tenemos muchas deudas, nos han llevado a nuestros hijos, ya no tenemos ni tierras, ya todos nos los han quitado. Y bueno, allí comenzó una nueva tarea para Nehemías, tratar de conseguir solución a ello. Pero de este punto lo que hay que rescatar es que nosotros tenemos que estamos llamados a estar sujetos, a que si Dios levantó un líder y que en ese momento nosotros somos discípulos de ese líder, nosotros estamos llamados a precisamente seguir la visión que Dios le está entregando a él. Voy aquí a contar una historia de una persona que conozco. Es una hermana, también una hija de Dios, sierva de Dios. Ella, junto con otra hermana, ellas son
hacían visitas a personas que estaban comenzando a conocer de Dios y las llamaron para que unas personas para que querían que le hicieran liberación a un familiar. Sin embargo, ellas en su iglesia, su pastor les había dado indicaciones de que las mujeres solo podían ir a hacerles liberación a otras mujeres y que a los hombres les hicieran liberación los grupos, los encargados de la parte de hombres. Ellas, sin comunicarle al pastor, decidieron ir ellas a hacer esa liberación que era, primeramente, en casa de la persona y segundo, que también era una persona, o sea, era un hombre, o sea, comenzaban entonces a hacer algo que ya su líder les había dicho directamente que no se debía de hacer de esa forma. Ellas fueron, comenzaron a hacer liberación, pero como ellas fueron sin la cobertura de su líder, desobedeciendo incluso las instrucciones que el líder, su pastor, les había dado, hay un momento en el proceso de liberación que se comienza a manifestar en la persona y esa persona de un manotazo a esta hermana la manda como se dice informalmente, la mandó a volar de un lado de la habitación hasta otro, de un solo golpe con una sola mano, y ella perdió el conocimiento. Al momento cuando ya ella recupera el conocimiento, ya está con la hermana que le había acompañado fuera de la casa y con un fuerte dolor en el pecho, resultó que terminó con algunas costillas fracturadas. Y eso fueron consecuencias de simplemente no obedecer en las instrucciones, haber ido sin cobertura, haberla perdido por ir en desobediencia. Ya habían tenido instrucciones directas y ellas simplemente estuvieron fuera de ello, actuaron por cuenta propia, con muy buena voluntad, iban con muy buena voluntad, pero no era el sitio donde Dios les había mandado. Dios, a través de su líder, les había dado indicaciones de cuáles eran las formas de actuar, pero ellas no obedecieron y por ende perdieron lo que era la cobertura de Dios y entraron en territorio enemigo y por eso es que el enemigo pudo por encima de ellas. Nosotros tenemos que igual tener cuidado. Nosotros somos, tenemos que estar siempre sujetos, estar en obediencia, estar sujeto a nuestro líder, estar siempre en obediencia con Dios, que tener una vida llena de, una vida íntegra, no tener desobediencias, rebeldías, pecados ocultos, sino que tenemos que siempre, para ese tipo de guerra, esa guerra espiritual, nosotros tenemos que estar limpios de pecado para que así el enemigo no pueda tomar, como decir, poder sobre nosotros. Luego de que Nehemías escuchó esta situación, él, él entonces comienza a actuar para tratar de aliviar esa situación. Y leemos en el versículo, ya en el versículo 11, que dice, ya Nehemías hablando con aquellos que eran los que a quienes el pueblo les había pedido prestado, a quienes ellos les habían pedido los préstamos para sobrevivir, y les dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Aquí vemos que este grupo de personas que también estaban en el pueblo de Israel, simplemente reconocieron que que el líder que Dios había levantado reconocían su autoridad y simplemente obedecieron. Les dijo que le perdonaran las deudas a sus hermanos, le devolvieran el dinero y ellos no pusieron problemas, simplemente dijeron, está bien, así haremos. Cuando nos convertimos en siervos de Dios, debemos entender que no estamos en condiciones de cuestionar las órdenes de nuestro líder. Al contrario, debemos ser obedientes y cumplir la orden que nos indican
sin preguntar por qué yo. Obviamente aquí estamos hablando de que vemos que nuestro líder está en visión y no es que nos esté diciendo que vayamos a desobedecer la palabra de Dios. Estamos hablando de que si nuestro líder de pronto nos dice, mañana a las 5 de la tarde hay que ir a limpiar la iglesia antes del culto, es nosotros simplemente decir, ok, allí estaremos. No comenzar a decir que no, porque yo, porque no le dices a fulanito, porque siempre a mí, porque, o sea, no es cuestionar las cosas, sino es cuestión de sujetarnos. Total, nosotros no obramos para hombres, sino que obramos para Dios. Entonces, lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo con nuestro corazón puesto en que es para Dios. Luego vamos ahora a Nehemías capítulo 6, versículos 2 y 3 y luego 5 y 6. Aquí vemos que dice, Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. Porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros? Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Yo envié a decirle, nada de lo que dices es cierto, todo esto es pura invención tuya. En realidad, lo que pretendían era asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Vemos que acá que cuando cada vez faltaba menos para terminar, simplemente comienzan los ataques a ser más fuertes. Ya comienza el enemigo a tratar de fraguar estrategias más, más astutas para tratar de distraer, para tratar de desanimar, para tratar de buscar ese punto débil que tenemos. Aquí vemos que Nehemías tenía una conexión tan cercana con Dios que supo qué hacer aún en esas situaciones tan difíciles. En ese momento, él lo que hizo fue que le contó a Dios lo que le estaba pasando y le pidió ayuda. Pues dijo, y ahora Señor, fortalece mis manos. Y eso es lo que siempre tenemos que hacer. Cuando se acerquen los problemas, no es tratar de ver cómo resolvemos nosotros, no es tratar de luchar con nuestras fuerzas, es decir, Dios, fortalece mis manos, dame la fuerza para mantenerme firme, dame la voluntad para poder resistir las tentaciones, para resistir esta prueba, para resistir este proceso, para precisamente completar este moldeado de mi carácter, porque cada prueba, cada proceso por el que pasamos es con el propósito de que nosotros avancemos a un siguiente nivel, de que nuestro carácter sea moldeado más cerca a lo que Dios espera de nosotros. Nehemías no se dio ante la posibilidad de ser difamado. Ahí vimos que le dijeron, él lo que hizo fue, nada de lo que dices es cierto, todo esto es pura invención tuya. Cuando esto es algo que Nehemías podía decir con total seguridad, con total certeza, sin que le temblara su palabra, pues él tenía una vida íntegra. Él estaba siempre buscando hacer las cosas de la forma correcta, como Dios lo había mandado. Y en ese caso, y por eso es que el enemigo, para poder hablar mal de él, tenía que inventar. Eso es algo que también nos dice el pastor Nino, que tenemos que tener una vida en la que si la gente quiere hablar de nosotros, pues que tengan que inventar. No cometamos cosas, no tengamos hábitos de vida que todavía sean del mundo, que permita a las personas poder señalarnos. Tengamos nosotros la fortaleza, la voluntad de cumplir siempre la palabra de Dios, de tener una vida íntegra, que seamos intachables delante de Dios y por ende delante del hombre, que si ellos van a querer hablar de nosotros, pues que inventen, que digan mentiras, mas no van a poder decir algo con lo que realmente puedan señalarnos. Nehemías no permitió que las distracciones ni peleas banales le impidieran terminar la tarea encomendada. Él dijo, yo hago una gran obra y no puedo ir.
ni siquiera cedió ante la amenaza de muerte. Cuando esto lo que revela es que Nehemías estaba tan seguro de que él se sentía seguro que estaba bajo la mano de Dios, que sabía que no iba a haber mal que le pudiese tocar si él se mantenía fiel a Dios. Si su fidelidad a Dios era inamovible, no iba a haber nadie que pudiese tocar un cabello de él. Él tenía la seguridad de que no iba a haber amenaza de muerte que pudiese cumplirse si él se mantenía fiel. Si él era íntegro, no iba a haber nada malo que pudiese acercarse a él. Si él cumplía con el propósito de Dios, su voluntad, la voluntad de Dios se iba a cumplir. Y como hemos leído siempre, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. En el versículo 10 continúa, dice, fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías, y nieto de Meitabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Versículo 11. Pero yo le respondí, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta porque Sanballat y Tobías lo habían sobornado. Y en efecto le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Vemos que nuevamente eh, habían complots que el enemigo arma acercar personas a nosotros para tratar de distraernos, tratar de hacernos obrar mal. Pero Nehemías entendía que su posición como líder le vestía también de una responsabilidad de tener un comportamiento intachable. Él no permitiría que nada ensuciara su testimonio. Su constante conexión con Dios le permitió que le fueran revelados los planes enemigos. Ahí pudimos ver que él dijo que se dio cuenta de que las palabras de esa persona que estaba en la obra con él, que estaba trabajando con él en lo que era la reconstrucción del templo, ya no eran palabras que venían de Dios, sino que era alguien que se estaba haciendo ser un falso profeta para tratar de llevarle a una situación en la que le permitiría al enemigo poder señalarle. El enemigo puede infiltrar en el grupo, en la célula, en la congregación, personas cuya misión sea hacer tropezar a otros. Y peor aún, a veces soborna inteligentemente a hermanos que están distraídos para que estos saboteen la construcción. Con esto de soborna inteligentemente me refiero a que el enemigo siembra semillas en las personas diciéndole, mira, si esta persona, si este líder, la gente cree que hizo tal cosa, a lo mejor le quitan el liderazgo y tú puedes ser el que te pueden colocar allí. Le empieza a prometer cosas que puede recibir a cambio de que otros caigan, a cambio de que el ministerio se detenga, a cambio de que el ministerio se duerma. Hay que estar atentos, tanto como ni nosotros ser esas personas que son envenenados de esa forma, como también para que cuando veamos a algún hermano que pueda estar en una situación así, que esté comenzando a hacer estar guiado, o sea, haber perdido la visión, nosotros comenzar a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos dé las palabras correctas para poder tratar con esta persona. Porque la obra no se puede detener. La obra de Dios no se puede detener por nada ni por nadie. Quien pierde la visión intentará apartar a otros de la obra. Intentará que otros pierdan lo que ellos ya perdieron, que es su integridad. Aquel que perdió la visión, aquel que se olvidó de ese primer amor, de aquel que ya está frío en la iglesia, comenzará conscientemente o inconscientemente a enfriar a otros. Lo intentará, empezará a quejarse con otros, empezará a hablar mal de los líderes de la iglesia, los pastores, los líderes de células, con otros hermanos. Tratarán de sembrar la discordia. Porque ya ellos lo que tenían, lo que les podía proteger de eso, que era su integridad, ya la perdieron, ya se la entregaron al enemigo.
Pero quien mantiene su visión fija en el propósito que Dios le entregó, nadie le moverá de la obra, mas reprenderá diciendo, yo hago una gran obra y no puedo abandonarla para ir con ustedes. En el momento que uno de esos hermanos que perdieron la visión se nos acerque y trate de hablarnos mal, que trate de hacernos desistir de nuestra obra, que trate de decirnos, no, no vayas hoy a la célula, vamos hoy a ver el juego de la selección, vamos hoy a... Cuando comiencen esas invitaciones, nosotros tenemos que decirles, nosotros no podemos detener, estamos en la gran obra de Dios y no la abandonaré para ir contigo. Pues Dios está primero, siempre debe estar primero. Tenemos que estar atentos para precisamente no caer en esas distracciones, no dejarnos enfriar con ese hermano que ha perdido la visión. Debemos estar siempre buscando la manera de estar lo suficientemente conectados con Dios, que nuestro fuego interno, que el Espíritu Santo esté en nosotros para que más bien nosotros no dejemos que ese hermano se enfríe. Leemos ahora en Nehemías 6, versículos 15 al 19. Dice, la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. En aquellos días los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto con Tobías, pues muchos judíos estaban aliados con él en vista de que era yerno de Secanías, hijo de Arac, y de que su hijo Joanán era yerno de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia hablaban bien de mí, pero luego le comunicaban todo lo que yo decía, Tobías, por su parte, trataba de intimidarme con sus cartas. Aquí vemos que había otra forma de ataque, otra forma de intentar distraer, otra forma de intentar entorpecer. Sin embargo, la obra no se detuvo. En 52 días, Dios obró, Dios abrió caminos, Dios proveyó los recursos y en 52 días el muro fue reconstruido. Nehemías se enfrentó a muchos problemas y amenazas de enemigos, pero no desistió y culminó la obra junto a su equipo en solo 52 días. Cuando la muralla fue terminada, todos aquellos que conspiraron contra la obra se vieron humillados y tuvieron que reconocer que era obra de Dios. Incluso las personas que no son, o sea, las personas del mundo, cuando Dios cumple su palabra en nosotros, cuando Dios obra a través de nosotros, cuando su propósito se cumple en nuestras vidas, las personas de afuera van a ver y van a tener que aceptar que solamente Dios es quien nos acompaña porque no va, o sea, porque es el único que podría obrar milagros así. Así de grande es Dios, así de grande obra Dios en la vida de nosotros. Así como comentó hoy en su testimonio nuestro hermano Emir, Dios obra de manera de que simplemente deja a las personas con la boca abierta, de donde no había, en un día no había nada, donde todo estaba muerto y seco, al otro día simplemente más bien tienen que hacer fila para poder, en este caso el negocio de nuestro hermano Emir, eh, tenían que hacer fila pidiendo para ir a su negocio, donde Dios cumple su palabra, donde Dios entrega su palabra no vuelve vacía. Dios le entregó a Nehemías un propósito y su palabra no regresó vacía. 52 días necesitó para que un grupo de personas comenzaran una obra y la terminaran, y para que todos los reinos enemigos se tuvieran que con la humillación de tener que reconocer que Dios era el que había obrado, que Dios era el que había ayudado a que esa muralla se volviera a reconstruir, que donde había cenizas y escombros y basura, ahora había una muralla levantada, donde un pueblo se vio unido a trabajar, todos como un equipo. Cuando Dios nos envía a construir murallas, de seguro aparecerán personas que nos darán una cara, pero estarán ocultando otra. Hay que estar atentos y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre quiénes son en realidad aquellos que trabajan para el reino. Porque nosotros tenemos que rodearnos de aquellos que quieren trabajar para Dios, de aquellos que quieren cumplir el propósito de Dios. Tenemos que rodearnos de aquellos que queremos
cumplir con esa gran comisión, con aquellos que quieren llevar la palabra de amor, la palabra de esperanza, aquellos que quieren cumplir que el propósito de Dios se cumpla en la vida tanto nuestra como la de nuestros hermanos, la de nuestra familia, la de la congregación, la de las personas que aún no han conocido de Dios. Nosotros estamos llamados a que estemos velando y orando, estar atentos en cada momento. También encontraremos personas como Tobías, quienes usarán conexiones, relaciones, amistades para tratar de ganar influencia sobre nosotros, intimidarnos para ganar favores, frente a líderes, a grupos de personas, pero fracasarán cuando se encuentren a un Nehemías dirigiendo la obra. Vamos a leer que cuando estaba en esta parte, Dios me mostró esta parte que es similar a esa situación con Tobías, que dice en Hechos capítulo 8, versículos del 18 al 21, dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ganar el favor de Dios no está en algo que nosotros podamos ofrecer, algo de este mundo que nosotros podamos ofrecer. Realmente es nuestro corazón recto lo que, si es lo primero que nosotros le ofrendamos a Dios, es allí donde su favor va a comenzar a obrar en nuestras vidas. No es que si nosotros le entregamos primeramente una ofrenda, pero si nuestro corazón está sucio, esa ofrenda está sucia. Si nuestro corazón está limpio, si nosotros le entregamos primero nuestro corazón y le somos obedientes a Dios, entonces allí las obras que nosotros hagamos para Dios es que van a tener ese olor de incienso agradable para Él. Esa ofrenda sí va a ser de agrado para Él. Pero tenemos que entender que no hay nada en este mundo que le interese a Dios. Lo único que le interesa a Dios de nosotros es nuestro corazón. Nuestra alma es aquello que Él quiere que sea salva. Quien se enfoca en conseguir terminar la obra con el favor de Dios, Dios mismo le llevará a lugares donde ningún Tobías podrá llegar con sus trampas y amistades. Si nosotros nos enfocamos en solamente cumplir con el propósito de Dios, en trabajar para Dios, en cumplir ese propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón, en construir esas murallas en nuestra vida personal, en nuestro altar familiar, en levantar esas murallas en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en ayudar a reconstruir las murallas en las personas que están allá afuera, en esos hogares que están destruidos, esas familias que están separadas, en esas personas que están en el vicio, que están con esas murallas completamente destruidas y abandonadas. Si nosotros nos levantamos como ese pueblo unido, esa iglesia unida, ese cuerpo de Cristo unido, a tratar, para ir a trabajar, a levantar esas murallas, nosotros nos enfocamos en eso y Dios nos va a llevar a lugares que no tenemos ni siquiera nosotros una visión clara ahorita, pero llegaremos a lugares donde nadie nos va a poder mover. No habrá alguien que pueda decir que con el dinero va a poder comprar ese lugar, o que con su posición, con su amistad, con aquella persona que tiene influencia, lo va a poner en algún lugar. Esa persona no va a llegar a ese mismo lugar en el que Dios puede colocarnos a nosotros. Nuestra fidelidad y esa pasión para que nosotros trabajemos con Dios nos va a llevar a un lugar, a una comunión, a un favor de Dios que las otras personas no van a poder conseguir. Pero es esa fidelidad, es esa integridad, esa obediencia. En Nehemías 7, versículos 1 al 3 leemos: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Aquí vemos nuevamente Nehemías
con un plan totalmente armado, un verdadero líder seleccionando su equipo de trabajo, seleccionando las personas indicadas para trabajos muy en específicos. En este caso, se relató cómo él seleccionó a 2 personas para algo muy importante, que era mantener las murallas cerradas. Seleccionó a personas que no iban a permitir que nada que no fuese, que nada pudiese entrar sin el consentimiento de Nehemías y de Dios. Seleccionó a personas que eran temerosas de Dios. Un verdadero líder como Nehemías, cuando selecciona a alguien para tareas importantes, no se basa en la fama, no se basa en las amistades, o que tenga una escala social, o que sea bonito, que se vista bien. Él elige a aquellos que sean íntegros, leales, confiables, temerosos de Dios y que amaran a Dios y a su obra. Dios, el verdadero líder que está en la visión, en esa visión que le entrega Dios, sabe lo importante que es estar rodeado de las personas correctas. Que colocar a una persona incorrecta en el lugar equivocado va a traer problemas para la obra, va a traer situaciones que van a perjudicar la obra de Dios. Y por ende se mantiene en una conexión con Dios para que Él les señale a esas personas que tienen que ser íntegras, leales, confiables, temerosos de Dios. Ahora también nosotros tenemos que preguntarnos, ¿seremos nosotros personas que podamos ser seleccionados porque cumplimos con esos requisitos? ¿Somos íntegros, leales, confiables? ¿Tememos a Dios? ¿Amamos a Dios y a su obra? O quizás algunas cosas sí, unas cosas no, a veces no. Una persona íntegra es alguien que no se mueve de sus principios. La integridad sí. La integridad en nuestro mundo de hoy implica la incorruptibilidad moral. Los cristianos debemos ser aquellos que no podemos ser sobornados o que no estamos en entredicho, porque servimos y tememos a Dios antes que a los hombres. Vemos que dice que es una incorruptibilidad moral. Es decir, nuestra vida está basada en lo que es la palabra de Dios, en la forma en que Dios nos dice que debemos vivir, que como hijos de Dios debemos de vivir, de manera que no pueda haber algo que pueda ser que con lo que nos puedan señalar, algo con lo que nos puedan decir que somos sobornados, que el pecado tiene algún poder, algo que tenga poder sobre nosotros. Pues no, nosotros tenemos que ser incorruptibles. Pero eso es algo que solamente podemos hacer si servimos y tememos a Dios antes que a los hombres. Si le amamos a Dios y entendemos que su palabra y la obediencia a Él es lo primero. Debemos ser personas que vivimos temerosos de Dios. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Eso lo dice Salmo 86, versículo 11. Debemos ser personas que en nuestra vida se tiene que basar en lo que es el temor de Dios, entendiendo que el temor de Dios es aquello que nosotros entendemos que Él o sea, que tenemos que obedecerle por sobre todas las cosas, pero principalmente obedecerle por amor. Tener el temor de Dios en nuestro corazón es entender que el pecado nos aleja de Él, que es de Él que nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros obramos mal es a Él a quien le estamos ofendiendo. Nuestras vidas deben alinearse con nuestra creencia en Dios y evidenciar una confianza de que sus caminos son los mejores. Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Aquel que le teme a Dios, aquel que guarda sus mandamientos todos los días, no un día sí, un día no, sino que le teme y guarda sus mandamientos todos los días, Dios dice que a ellos y a sus hijos les va a ir bien siempre. Aquel que le es fiel siempre, aquel que le es fiel a Dios siempre, a él y a su descendencia y a su familia le va bien siempre. Como hemos hablado, la palabra de Dios no vuelve a Él vacía. Si Él nos lo está prometiendo, Él lo va a cumplir.
Es todo un desafío vivir con integridad en un mundo donde los corruptos parecen ser favorecidos. Realmente en estos tiempos se ve mucho que gente que se porta mal, gente que de pronto hace, hace trampa, roba, eh, digamos, robo de guante blanco. Así como que, bueno, sí, por decir, tiene un trabajo en donde le confían el dinero de la empresa y sustrae un poco, o que coacciona a otras personas para que les den dinero a cambio de favores, o personas que ofrecen dinero a otros para que hagan de la vista gorda para hacer cosas ilegales. Pareciera que les va bien, pero nosotros, como hijos de Dios y entendiendo la verdad de este mundo, sabemos que las cosas que podemos conseguir en este mundo, si el precio es nuestra integridad, no valen la pena. Nosotros tenemos que estar preocupados por atesorar, por tener tesoros en el cielo, no acá en la tierra. Nuestra integridad es lo único que nos va a permitir a nosotros poder tener parte, suerte y parte en lo que es el reino de Dios. Nuestra desobediencia y deslealtad nos llevará a la perdición. No nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Aunque el mundo diga que ahora es correcto, es legal abortar, es legal que haya matrimonios de personas homosexuales, aunque el mundo diga que ahora hay cosas o sea, que el pecado es correcto, que las cosas así, nosotros entendemos que eso no es de Dios, que lo que realmente nos va a hacer atesorar lo que es importante, o sea, tener parte en lo que es el reino de Dios, es cumplir la palabra de Dios. Que el mundo no nos dicte cómo tenemos que vivir, sino que nosotros le mostremos al mundo cómo se debe vivir, porque debemos vivir bajo la palabra de Dios, bajo lo que es la voluntad de Dios. Que el mundo aprenda de lo que fue el ejemplo de Jesucristo en la tierra a través de nosotros, que somos ese legado que Él dejó acá, mas no nosotros nos amoldemos a ello. Vivir con integridad es seguir el ejemplo de Cristo y solo podemos vivir con verdadera integridad por medio de su poder. No es tampoco por nuestra propia fuerza o por nuestro propio entendimiento, es a través de lo que es la transformación a través de Cristo, mediante la renovación de su mente. Solamente así podemos tener esa integridad moral, esa santidad que nos va a permitir ver a Dios. Y bueno, hasta allí era el mensaje de hoy. Es muy importante para resaltar nosotros estar atentos para no enfriarnos, no convertirnos en el estorbo, no convertirnos en la persona que va a hablar mal, la persona que va a tratar de apartar a otras personas. Tenemos que ser esas personas confiables, no ser como incluso tampoco como esas personas que se describían ahí en Nehemías, que dice que por un lado le hablaban a Nehemías, le hablaban bien, le daban, digamos que buscaban ser de espías, escuchar cuáles eran los planes de Nehemías, para después ir a contarles al enemigo. No seamos esas personas que buscan favores en el hombre, sino que nuestras obras están buscadas en ganar el favor de Dios, que nuestra obediencia y lealtad está en ganar el favor de Dios. Y por sobre todo, no vendamos nuestra integridad, no vendamos nuestra santidad por los tesoros del mundo, por tratar de encajar en este mundo. Nosotros no estamos para este mundo, nosotros estamos buscando precisamente tener nuestro cupo, nuestro nombre inscrito en lo que es el libro de la vida. Y ese libro de la vida no está marcado en base a las cosas que logremos en este mundo, sino en cumplir la palabra de Dios. Es tiempo de construir, es tiempo de precisamente construir esa vida, ese comportamiento, esa ética, esa integridad en nuestras vidas que nos permita ser intachables, que nos permita ser ese líder íntegro como Nehemías, que nada lo movió de la obra, nadie lo pudo mover hasta que se cumpliera el propósito que Dios le había mandado. No hubo amenazas de muerte, no hubo complot, no hubo nada que lo pudiese mover, pues su confianza y su temor estaba en Dios.
Seamos los Nehemías de este tiempo. Seamos esas personas que vamos a construir las murallas que nos van a proteger a nosotros, a nuestra familia, a nuestra congregación, y vamos a buscar que incluso levantar las murallas de esas personas que están allá en el mundo, que ahorita están hechas trizas, llenas de basura, destruidas, cenizas. Nosotros busquemos con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, ayudarles a reconstruir sus murallas, a reconstruir esos matrimonios, a recuperar las vidas de esas personas que estén sumados en vicios. Ayudemos a las personas que estén con problemas de salud, oremos por ellas, visitémoslas si está a nuestro alcance. Llevemos el amor de Dios, la palabra de esperanza a aquellas personas que lo estén necesitando. Tengamos una vida de ejemplo. No vendamos nuestra integridad. Y bueno, ese es el mensaje de hoy. Vamos a buscar, a anotar las peticiones para la oración intercesora de hoy. Un segundo para buscar, anotar. Como dijimos, vamos a mantener la oración por el sobrino de la hermana Hilda. Nuestro hermano Rolando Amarilla, salud también para él. ¿Alguien más quiere agregar algo a la lista de oración? Amén. Por mí, porque tengo grasa en el hígado. Sanidad para la hermana Corteza. ¿Alguien más? A mi mamá, por favor. Por la salud de Milagro Palacio. Sanidad para Milagro Palacios. Ella es mi tía que tuvo un ACV hace poco. ¿Alguien más? Buenas noches, hermano. Por el evento que vamos a tener el sábado para con los niños. Por el evento de los niños de Alberdi del sábado 18, ¿no? Sí. Justamente estuvimos hablando con el pastor, ¿verdad? Le estaba pidiendo que por favor ore porque yo no iba a poder estar ese día. Y le dije que me respalde para que pueda estar porque yo estoy como encargado de la parte de la logística y organización y yo quería estar. Yo le pedí a papá, le dije que le iba a ofrecer un ayuno por ese motivo y para que vean, hermano, que Dios es un Dios fiel. Hoy justamente me llaman de allá de donde yo me tenía que ir y me dijeron que el evento que íbamos a tener allá se suspendió pasó para el domingo. Así que para la gloria de Dios voy a poder estar el sábado. Amén. Y Amén. les pido también a ustedes, hermanos, que son nuestros líderes, a vos, a Julia, a Lucy, que nos respalden siempre para que todo salga bien y podamos sembrar en esos niños que son tierra fértil, que son los que van a quedar después que nosotros partamos de este mundo. Amén. Bueno, si ese también está anotado, si no hay alguien más. Bueno, tenemos 2, 3, 4, 5 peticiones. Vamos a por lo menos a orar 3 personas. ¿Algún voluntario que quiera interceder hoy? El hermano Coqui. Bueno, el hermano Coqui va a orar por la salud por el sobrino de la hermana Hilda, que tiene principios de neumonía,
Y por el hermano Rolly, que también está con problemas de salud, parece que cálculo en los riñones. Em, Amén. y nuestra hermana Lucy va a orar por la sanidad por la hermana Corteza, y por el evento del sábado de Alberdi. Y cierro yo, ¿sí? Orando por mi tía. Amén. Bueno, inicia el hermano Coqui y sigue Lucy. Amén, Señor. Te damos gracias, papá, por este maravilloso momento, Señor, que tú has preparado. Gracias, Señor, por la vida de estas personas, Señor, maravilloso que tú has puesto en nuestro camino, Padre mío. Te pedimos, Señor, que siempre les dé, Señor, esa sabiduría, papá. Ese don de entendimiento, Padre mío, que tú le das a ellos, papá, para poder escudriñar tu palabra, Señor, para poder aprender cada día más, Padre mío. En primeramente, Señor, te damos gracias por eso, Señor. Y además, papá, queremos pedirte por la salud del hermano Rolly, Señor. Te pido, Señor, que tú los tengas, Señor, presente, Padre mío. Tú conoces su corazón, papá. Tú conoces todo de él, Padre mío, porque eres un hijo tuyo, papá. Te pido, papá, que tú canceles, Señor, toda maquinación del enemigo, papá. Toda enfermedad ahora mismo, en este momento, Señor, se seca, Padre mío, y cae por tierra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, papá. Te pedimos, Padre mío, que tú le concedas, Señor, los anhelos de su corazón a Rolly, papá. Tú sabes, Padre mío, antes de que él abra la boca, Señor, tú ya sabes aquello que él te va a pedir, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús, papá. Así como dice tu palabra, Señor, solamente di la palabra y mi siervo será sano, papá. En este momento, Señor, enviamos palabras de sanidad, Señor, sobre la vida de Rolly, papá. Enviamos, Señor, palabras de sanidad sobre la vida del sobrino de la hermana Hilda, papá. Ese niño, Señor, que tiene principio de neumonía, Padre mío. Ahora mismo, Señor, nos levantamos contra todo espíritu que no viene de ti, Señor. Todo espíritu de enfermedad, toda gripe, toda neumonía, todo problema de respiración, ahora se va, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Activamos, Señor, esa palabra, Señor, y nos agarramos de esas promesas, Padre mío. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Te pedimos, Señor, que tú envíes sanidad completa, Señor, sobre esos pulmones, Señor. Te pedimos, Señor, que tú envíes sanidad, Señor, sobre esos riñones, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Ante todo pronóstico negativo, Señor. Aunque el hombre te diga que ya no tienes solución. Aunque los doctores te digan que tenés que hacer una cirugía. Ahora todo, Señor, dejamos en tus manos, papá. En tus manos, Señor. Tú que eres el dueño de todo, Señor. Tú que curas toda enfermedad, papá. Ahora mismo, Señor, declaramos sanidad, Señor, sobrenatural, Padre mío. Sobrenatural, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, papá. Si tienen a unos hermanos míos, tienen a un familiar enfermo, Señor, ahora mismo, Señor, nos agarramos, Señor, de esta palabra, papá, e intercedemos, Señor, por esas personas, papá, que tienen familiares enfermos, Señor, en su familia. En el nombre de Jesús, Señor, nos levantamos, Señor, y clamamos a ti a voz de cuello, papá. Clamamos a ti, Señor, humillados ante ti, Padre mío. Ahora mismo, Señor, estamos humillados, inclinados a tus pies, papá. En el nombre de Jesús, Señor, toma el control de todo, papá. Toma el control, Padre mío. Seguimos en tu presencia, papá. Gracias, Señor, por este maravilloso momento. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Sí, mi Dios, seguimos en tu presencia, Dios mío, para darte gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, Señor, por ser nuestro pronto auxilio, Dios mío. En cualquier momento que te necesitamos, Dios mío, tú no nos rechazas, Señor. Tú siempre estás cerca de nosotros, Dios mío. Siempre estás al clamor, Dios mío, atento al clamor de tus hijos, Padre. En estos momentos, Dios mío, quiero pedirte por sanidad, Señor, para la hermana Corteza, Señor. Te pido, Dios mío, por mi mamá, que seas tú, Señor, pasando tu mano sanadora, Dios mío, sobre su hígado, sobre cada órgano de su cuerpo, Dios mío. Te pido que seas tú, Dios mío, restaurando sanidad en su vida, Señor. Que seas tú, Dios mío, pasando tu mano sanadora, Dios, tomando el control, Señor, llenándola de tu paz, de tu amor, Señor, y limpiando, Dios mío, todo aquello, Señor, que no está bien, que seas tú purificando, Dios mío, y dándole paz y tranquilidad, Señor. También quiero pedirte, Dios mío, por el evento próximo a realizar para los niños, Señor, como dice en tu palabra, Señor, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos, Señor. Mira esta actividad que se realiza para los niños, Señor. Yo sé, Dios mío,
que a ti te agrada, Señor, que a ti te alegra, Dios mío, este tipo de actividades, Señor, porque ellos tienen ese corazón, Dios mío, limpio, Señor, limpio para recibir, Dios mío, tu palabra, Señor, para que esa palabra, Dios mío, sea sembrada en sus corazones y dé fruto, Señor, fruto, Dios mío, que sea multiplicado, Dios mío, para muchas personas, Dios. Te pido que tomes el control de ese día, Señor. Mira cada uno de los hermanos que va a servir, Señor, mira el hermano Coqui que ahora, Dios mío, tiene la oportunidad de servir allí, Señor. Te pido que lo cubras con tu sangre preciosa, al igual que su familia, Señor. Al pastor, Señor, bendícelos, bendice cada persona que va a servir ese día, mi Dios. Llénalos de tu gracia, de tu amor, Señor. Muéstrales, Dios mío, el plan que tienes, Dios mío. Ayúdales a ministrar, Señor, cada corazón de los niños, Señor, que ellos puedan conocerte, Dios. Que ellos puedan ser libres, Dios mío, de tristezas, de opresiones, de cualquier cosa que los pueda estar atacando, Dios mío, que ese día, Señor, cuando se realice esa actividad, Señor, ellos puedan saber que tú eres Dios, Señor, que tú eres su Padre que les ama, Dios mío, que quiere cuidarlos, que les guarda en todo momento, mi Dios, que ellos también pueden clamar a ti, Señor, para ser protegidos, para ser guiados por ti, mi Dios. Ponemos ese evento delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Padre amado, gracias por todo, por tanto amor, por tanta misericordia que derramas en nuestras vidas, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias porque tú siempre estás allí, mi Señor. Queremos también interceder y pedirte a ti, mi Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por sanidad para Milagros Palacios, Señor, para mi tía, Señor. Tú sabes, Señor, cuán, esa mujer, Señor, el tamaño de su corazón, Señor, cuánto amor albergaba siempre para todo aquel que le rodeaba, Señor. Te pido, Padre amado, Señor, que tengas misericordia en su vida, Señor, que seas tú, Señor, restaurando su cuerpo, Señor, restaurando la movilidad de sus músculos, Señor, la sensibilidad de sus nervios, Señor, que seas tú, Señor, glorificándote en su vida, Señor, y permitiéndole a ella, Señor, ver tu gloria, Señor, ver cómo tu gloria se manifiesta en su vida, Señor, cómo tú la levantas, cómo tú la vuelves a permitir que ella pueda levantarse sobre sus pies, Señor, que ella pueda volver a levantarse, a abrazar a sus sobrinos, Señor, de seguir educando, seguir siendo esa profesora querida por todos, mi Señor. Te pido, Padre amado, que seas tú, Señor, glorificándote en su vida, Señor, y que pueda ser testimonio, Señor, para todos aquellos que le rodean, a su familia, a sus vecinos, a todos, Señor, de que aquella persona, Señor, que en su amor, en su corazón siempre ha albergado el amor por el prójimo, Señor, tú le retribuyes, Señor, tú que nos entregaste esa comisión de amar a los demás, Señor. Ella siempre lo ha hecho, Señor, sin dudarlo nunca, Señor. Te pido, Padre amado, que la bendiga, Señor, que le sane, Señor, que le levantes nuevamente, mi Señor. Te pido, Padre amado, también por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Estos hermanos que hoy se conectaron, Señor, que hoy decidieron venir a escucharte a ti, mi Señor, a tratar de beber de esas aguas que tú nos prometiste que nos quitarían esa sed, Señor, que les bendiga, Señor, que le permita, Señor, a ellos tomar esas palabras, esas promesas, cada una de esas enseñanzas que entregaste hoy, Señor, y las puedan sembrar en su corazón, mi Señor. Te pido también, Señor, por aquellos hermanos que no pudieron conectarse hoy, Señor, te pido también que seas tú, Señor, permitiéndoles, Señor, que igual ellos puedan más adelante, Señor, igual escuchar tu mensaje, Señor, que ellos puedan también cumplir tu propósito, Señor, cumplir ese propósito que tú les has entregado en sus corazones, mi Señor. Te pido, Padre amado, eh, que bendigas a nuestros líderes, a nuestros pastores, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos en la congregación, Señor, tanto allá en Alberdi, en Formosa, en Venezuela, donde nos encontremos cada uno de tus hijos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, nos protejas, nos guardes de todo mal, que nos cubras con tu sangre preciosa, Jesucristo, y que nos permitas, por sobre todo, Señor, ser luz en este mundo, Señor, pero nos permitas irradiar esa esperanza que viene de ti, Señor, a las personas que están allá afuera desesperanzadas, Señor, sumidas en ansiedad, sumidas en temor, mi Señor. Te pedimos que en esta semana, Señor, que está iniciando hoy, Señor, tú nos acompañes, nos des sabiduría, nos des visión, Señor, y que nos permita, Señor, día a día ir conquistando victoria a victoria para tu nombre, tu honra y tu gloria, mi Señor. Te lo pedimos todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. La foto.